Hemos apartado este tiempo también dentro de nuestra adoración, Señor. No solamente ofrecemos fruto de labios que confiese tu nombre, no solamente cantamos, te adoramos, te expresamos a través de cánticos poéticos nuestro sentir. Nos unimos a estos varones que fueron inspirados para presentar, sin duda estaban en un momento histórico en su vida en que escribieron esas alabanzas que salían desde su corazón y hoy las cantamos de forma congregacional y nos sentimos privilegiados. ¿Quién como tú, Señor? Grande, como cantamos, grande es el amor de Dios, es grande tu amor. Y a través de la alabanza también exaltamos tu esencia, lo que eres, Señor, lo que haces, lo que has sido para nosotros y lo felices que somos, Señor, de conocerte. Gracias, gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, de ofrendar esta preciosa noche y te pido tu bendición, Señor, que podamos esta noche, cada departamento, podamos traer una palabra para nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nosotros como adultos tenemos necesidad del pan espiritual y hoy participamos de él, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, vamos a despedir ahora sí los niños. Andaba un niño desesperado, ya quiere la clase, ya ahora sí, mi hijo, puedes pasar a tu salón. Sí, los niños y los adolescentes, los jóvenes, pasen a su clase. Hoy le toca a mi hija compartir con los jóvenes. Los adultos nos quedamos aquí. Creo que estamos en línea, amén. Todavía no, muy bien. Estamos por entrar a línea. Amén, gloria al Señor. No sé si alguien tiene alguna acción de gracias rápidamente o una petición. Podemos presentarla al Señor esta noche, amén. ¿Alguna petición? Amén, hermano Sergio. Amén, hermano Sergio. Dios lo bendiga. Quiero decir que hemos estado orando y hace poco decíamos hay que ser específicos con la petición de nuestro hermano Nacho. Él está en un cuidado intermedio en un lugar que se llama City Garden en Modesto. Ahí está recibiendo asistencia y ayer dije, wow, me gocé porque estuve ahí, estaba su hermana, mi hermana Licha y mi sobrina Adriana, y ver, escuchar de mi cuñada, me dijo, dice, los médicos acaban de dar los resultados porque hermano Nacho tuvo, aparte de su enfermedad, tuvo un stroke, un derrame cerebral que le complicó todo esto. Y dicen los médicos están diciendo que ya el cerebro se está desinflamando, está ya tornándose normal. Y me decía mi cuñada, dice, ya el pie que no podía moverlo ya empieza a moverlo. Nacho, muévelo, y lo estaba moviendo. Y la mano que no podía mover ya empezó a moverla. Y agradezco a Dios porque Dios es fiel. Y ya cuando nos retirábamos, necesitaba algo y decía, y pues no lo entendíamos. Y mi sobrina se acercó y dice, almohada. Dije, wow. Y empieza a hablar también. Que Dios es bueno, hermanos. Gracias al Señor. Pueden ocupar sus lugares. Gracias, hermano, por recordarnos. Al final estaremos orando por
por el hermano Nacho nuevamente para que, como dice la palabra del Señor, el que comienza la obra la perfeccione. Amén. Confiamos que Dios hará lo que la medicina, pues hasta donde llegó la medicina, pues hay ocasiones en cuando los pacientes reciben esa noticia y dicen, pues hasta aquí es todo lo que podemos hacer. Y ahí entra el Dios de lo imposible. Amén. Muy bien, les invito, hermanos, que abran sus Biblias o me sigan, o si proyectan Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5. Mateo 7, versículo del 1 al 5. Dice de la siguiente manera, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El mensaje o la enseñanza de hoy va a estar basada en esta declaración. Es una declaración enfática que hace el Señor en un momento determinado de este sermón que inició en el capítulo 5 y lo hemos estado siguiendo. Ya terminamos los primeros 48 versículos y luego los 34 y hoy entramos al último capítulo, el capítulo 7. Y aquí lo introduce este último capítulo con esta expresión: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y bueno, anuncio el tema es prohibido juzgar, hermanos. Y aquí presenta la razón, dice, para que no seáis juzgados. Cuando veamos todo el contexto, nos vamos a dar cuenta que aquí se refiere a hacer un mal juicio. ¿Sí? Un juicio no el que Dios quiere que ejerzamos. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a medida que vamos avanzando, al versículo 2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Versículo 3, ¿o por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta allí la lectura. Entonces, como mencionaba al comenzar, cuando el Señor dice no juzgues y luego nos da esta explicación en los siguientes versículos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Yo creo que aquí, hermanos, en este versículo y los versículos que siguen, el Señor enfatiza algo, una ley de siembra y de cosecha que Él estableció. Está en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, me parece que es el versículo 7. Dice, no erréis, si estoy en lo correcto, no lo tengo en mis notas, no erréis, Dios no puede ser, ahí está, sí estamos bien, Gálatas 6, 7, no erréis, Dios no puede ser burlado. Luego menciona, pues, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar o segará o cosechará, términos así más comunes que manejamos. Y el versículo siguiente, porque el que sembrare para la carne, de la carne segará o cosechará corrupción. Y lógicamente nosotros ya entendemos que cuando dice el sembrar en la carne,
es sembrar con actitudes carnales, con actitudes propias, con actitudes ajenas al consejo de Dios, con actitudes emocionales, con actitudes almáticas, dicen los psicólogos, por emociones. Si sembramos de esta manera y no tomamos el consejo de Dios, porque mire, hermano, usted y yo, o todo, más bien todo el ser humano, por naturaleza, la naturaleza sin Dios, el hombre y la mujer, los hombres somos malos y las mujeres también, hablando en términos general. ¿Sí? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo se actúa si no se tiene el conocimiento de Dios? Si me tratan mal, trato mal. Es la manera como se conduce la humanidad sin Dios. Me tratan bien, pues de pronto trato bien, ¿verdad? Somos irritables y respondemos de esa manera. Y aquí dice, si sembramos, si se siembra en estos de esta manera, si sembramos, como poniendo en relieve de que toda nuestra conducta a través de, piense nada más el día de hoy y todos los días pasados, ¿no? Nosotros actuamos, reaccionamos, nos conducimos. Si no tenemos el conocimiento de Dios, pues vamos a hacerlo con nuestras emociones o como consideramos que están bien las cosas. A veces vamos a acertar, pero muchas veces vamos a errar. Si actuamos sin el consejo de Dios, aquí dice sembrar. Esto es sembrar en la carne. Va a haber resultados. Los resultados a lo mejor no van a ser de inmediato. Y pone el ejemplo el Señor de una ley que Él estableció en lo natural. En lo natural, los que tienen experiencia, aquí tenemos hermanos que tienen experiencia en sembrar, por ejemplo, o maíz para los elotes y las mazorcas para el maíz, ¿verdad? Se siembran aproximadamente en cada espacio, son como dos o tres granitos, es todo. Y ya se tapan, se sustentan, se atiende, que reciba agua, que hay que quitar todo lo que puede contaminar y Dios ha puesto una ley en eso. Eso va a producir. Y así en esta ley de siembra o cosecha vamos a cosechar lo que sembramos, pero vamos a cosechar muchísimo más. Se siembran tres granitos y se cosechan unas dos o tres mazorcas, creo. Y cada mazorca arriba de 600, 700 granos. O sea, estamos hablando de una cosecha de este nivel. Y Él pone esto, el Señor, en nuestras actitudes. Y dice, el que siembra para la carne, o en esta forma que actuamos de la carne, vamos a cosechar corrupción. Corrupción significa, nos vamos a echar a perder. Corrupción significa muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, el que sembra para el Espíritu, como dice el versículo, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Y vuelvo a decir, el sembrar es nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras acciones, y sembrar en el Espíritu es tomar el consejo de Dios para vivir de esta manera. Así que cuando el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Si juzgamos mal, nuestro juicio, de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha, vamos a recibir el juicio semejante. Y parece que el resto del versículo trata mucho con el problema de juzgar y de hacerlo mal. Y sigue diciendo, vuelvo a repetir, y con la medida con que medís os serás medido. Y empieza a exhortar, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dices a tu hermano, déjate quito o sea, hablando, la viga y la paja significan los errores. Y somos muy fácil, hermanos, para juzgar. Y hoy nos dice el Señor
a través de este estudio, prohibido juzgar. ¿Sí? ¿Qué es juzgar? ¿Qué significa? Es un término que conocemos bastante bien. De acuerdo a la definición, juzgar significa deliberar o tomar una decisión después de reflexionar, ¿sí? Deliberar acerca de un asunto, de una acción, de una persona y emitir una sentencia o un dictamen. Eso es juzgar y eso lo hacen los jueces. Pero también es formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. ¿Por qué el Señor nos prohíbe juzgar? ¿Sabe qué? Porque es muy fácil equivocarnos, hermanos, al juzgar. ¿Sí? Y rápidamente emitimos juicios, y muchas veces nuestros juicios o como interpretamos los errores, los desaciertos y está hablando a la iglesia. Y lógicamente al hablar a la iglesia, porque incluye el término, si notamos aquí, ¿cómo dirás a tu hermano? Hermano en la fe o la familia, pero siento que va encaminado a los hermanos en la fe. ¿Sí? Porque juzgar, hermanos, hacer nuestro juicio, fácilmente nos equivocamos. ¿Sí? Hacemos juicios negativos en lo que vemos, en lo que interpretamos. Hacemos juicios sin misericordia. Como también podemos hacer juicios positivos de algo que nosotros, de una persona, y lo elevamos a un nivel que consideramos de acuerdo a lo que vemos. San Juan 7:24, el Señor dijo, pues es un tema que el Señor lo trata en varias ocasiones. San Juan 7:24 les dice a los escribas y fariseos, porque Él hace un milagro, si ve el contexto, hace un milagro y sucede que lo hace en sábado. Y pues empiezan a que por qué en sábado empieza el asunto y a tratarlo casi de pecador, porque sanó en sábado, porque hizo un bien en sábado, y es que no debes de trabajar, no debes de guardar el sábado. Y el Señor les dijo, no juzguéis según las apariencias. Yo hacía una pregunta y decía, ¿por qué el Señor esta prohibición tan categórica? No juzguéis. ¿Por qué razón? Porque fácilmente nos equivocamos, y nos equivocamos por esto que dice el Señor en San Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias. Nosotros juzgamos según lo que vemos, sin tomar en cuenta. En otras palabras, muchas veces emitimos juicio viendo un pedazo de la fotografía y ya damos el juicio de la fotografía completa. Y a veces emitimos juicios de una persona, de un hermano, una hermana, en base a sus errores. Y ahí definimos a esta persona, o en base a un error o a dos errores. Leí hace tiempo, a ver si lo tengo aquí en las notas, creo que por aquí, algo que encontré y me llamó mucho la atención, se me hizo interesante para comentarlo, que el Señor prohíbe que juzguemos, porque con facilidad juzgamos mal. Una reflexión que leí hace años y la guardé, y bueno, aquí la encontré mientras estudiaba este tema. Es una reflexión que se titula Se busca pastor. Parece que en esa iglesia el pastor se murió o se fue, no sé. Y hay organizaciones donde se junta el comité y pues, ¿cómo le vamos a hacer?
como si fueran, a veces como si fueran una empresa, ¿verdad? Necesitamos un ingeniero, mande su currículum. Iglesias grandes. Dice, buscamos un pastor perfecto, adaptado a nuestros gustos y necesidades particulares. Era la convocatoria. El liderazgo y cuerpo oficial hemos investigado a cada candidato de forma exhaustiva y había llegado los currículos de los personajes, realizando entrevistas o por lo menos llamado a 3 personas para que nos den referencia. Y lo que sigue es nuestro informe confidencial concerniente a los candidatos bajo consideración. Pues ya está ahí, todos los que van a votar, y ya dice, pues ya hicimos la investigación. En esta reflexión dice, pues un candidato fue un hombre llamado Moisés. Es un hombre humilde y manso, no comunica bien, a veces tartamudea. Sabemos que tiene tiempos cuando se enoja vigorosamente y reacciona drásticamente. Dicen que huyó de su vocación previa bajo el cargo de asesinato, por lo que no le dimos el pastorado. No, pues, se queda descartado. Otro de nombre Elías, un hombre dado al desánimo, según investigamos, aún llega a deprimirse. No puede aguantar la tensión ni la presión de una iglesia, por lo que pues no le dimos el pastorado tampoco. Otro solicitante fue Oseas. Es un pastor lleno de amor y comprensión, pero nuestra congregación nunca podría aceptar la ocupación de su esposa, por lo que no le dimos el pastorado. Sucede que a Oseas el Señor le dijo que se casara con una prostituta en la antigüedad. No le dieron el pastorado por razón de su esposa. Otro, Jeremías, dice, es inestable emocionalmente, alarmista, negativo, siempre lamenta la situación de la gente, llora mucho, llora igual o más que el pastor anterior. Ya tuvimos un llorón y eso es suficiente, decía el reporte, por lo que no le dimos el pastorado. Otro candidato fue Isaías. Dice que vio ángeles en el santuario. Esto es fantasioso, fanático, místico, por lo que también le negamos el pastorado. Otro fue Juan. Dice que es bautista, lo cual de por sí ya es un problema. Pero no viste como uno de nosotros. Su ropa es de pelo, ha dormido en el campo por meses, come una dieta extraña, come grillos y otros insectos, toma miel de los panales. Provoca a los líderes denominacionales acusándolos de ser generación de víboras. Más parece fanático, pastor de iglesia radical, de esa que le gusta garrotear a la congregación, en la que en la iglesia nos gusta que nos hablen suave, por lo que pues no le dimos a él tampoco el pastorado. Otro fue Pedro, es obrero y pescador, tiene mal humor y aún hay rumores que usa lenguaje de la calle por vergüenza de identificarse con el Señor. Peleó con Pablo en Antioquía, es agresivo, le cortó la oreja al que le causó un problema, por lo que pues no le dimos el pastorado. Otro, Pablo, es poderoso líder y predicador atrayente, pero algunos dicen que no tiene mucho tacto. Por un tiempo no perdonó a un joven que fracasó, tajante. Públicamente enfrentó a Pedro. Es capaz de predicar toda la noche, pero en la iglesia nos gusta que prediquen un tiempo normal y entre más corto mejor, por lo que no le dimos el pastorado. Otro candidato fue Jesús. Anda con pescadores y publicanos. ¿Qué clase de juntas son esas? ¿Con quién se anda juntando? Le gustan las fiestas, banquetes y las bodas, y por eso, pero eso no es todo. Escapa del trabajo que tiene como carpintero y ora mucho. Una vez su iglesia creció 5,000 personas, pero él les dijo que si no les gustaba cómo predicaran, que podían irse por donde vinieron. Con excepción de 12, todos lo abandonaron.
Aún a esos 12 les preguntó si ellos también querían irse. No se ajusta a los deseos de la congregación, no se queda en un lugar mucho tiempo y siempre anda viajando. Por supuesto que no le dimos el pastorado. Otro, el último, de nombre Judas, tiene buenas referencias. Es conservador, conoce los líderes religiosos y cómo acercarlos, sabe cómo manejar el dinero sin desperdiciarlo. Lo invitamos a predicar este domingo, así que había posibilidades, pero a última hora nos cancelaron el culto especial de bienvenida que le habíamos, pues dicen que el pastor Judas se ahorcó. Es una lástima, pues era el que más se ajustaba a las necesidades y características de nuestra congregación. Y ya habíamos decidido que fuera nuestro pastor. Oramos a Dios, nos provea otro igual, otro pastor como Judas. Qué tremendo, ¿no? Es una reflexión. Si nos enfocamos en los errores de la gente, a veces tomamos y hablamos y podemos levantar un perfil de las personas. Y bueno, fue bastante expositivo esto, ¿verdad? Que comentamos el día de hoy. No juzgar. A veces la pregunta es, ¿no debemos de juzgar nada? O sea, si vemos cosas mal, si vemos pecado, no debemos de juzgar. Bueno, vamos, fíjese que siempre hemos enseñado que la palabra de Dios no es de interpretación particular, hay que ver todo el contexto bíblico. ¿Sí? Aquí obviamente por lo que se refiere a los versículos siguientes es no juzguéis, y habla de hacer un juicio sin misericordia, hacer un juicio errado, hacer un juicio no teniendo todos los elementos, porque si habla de juzgar, pues la Biblia menciona lo siguiente, porque dijo el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, hay juicios justos. Ahora la pregunta, ¿quién está capacitado para hacer un juicio justo? ¿O a qué se refiere? Pues hay algunos ejemplos que nos habla la Biblia, de lo cual sí es importante que se tomen, como decimos, cartas en el asunto. Por ejemplo, voy a citar rápidamente 2 o 3 ejemplos en los que sí es necesario juzgar con justo juicio. Por ejemplo, situaciones de pecado en la iglesia. Capítulo 6 de Corintios, mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 1, dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, alguien se atreve, está diciendo en otras palabras, en la iglesia, cuando tiene problemas con otro en la iglesia, llamarlo allá a la corte, está diciendo, ¿alguien se atreve a eso? Y no delante del pastor, del ministerio, para arreglar el asunto. Quisiéramos que nunca hubiera problemas, ¿verdad? Y problemas que ya denoten asuntos como lo que menciona aquí, parece que ya son hasta implicaciones legales. ¿Osa alguno de vosotros? O sea, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro o ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Este término santos lo conocemos, delante de santos se le nombra, es un sinónimo de discípulos, pero aquí va encaminado a autoridad espiritual por lo que sigue diciendo. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, sí hay momentos en que sí se debe de juzgar situaciones como estas, porque también no nos podemos ir al extremo, no juzgues para que no sea juzgado, y de pronto hay un desorden y no, pues es que yo no voy a juzgar. La Biblia toma estos detalles y acomodó todo en el contexto. Así pues,
Pero fíjese el consejo muy interesante. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? También habla ahí, la iglesia lo hará. A los ángeles caídos, obviamente. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, como diciendo, no debiera de haber ni siquiera la situación, ya debieran de arreglarse entre ustedes antes de llevarlo al pastor, mucho menos llevarlos a las autoridades. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, repito el versículo 7, así que por cierto, es ya falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Fíjese el consejo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿te ofendió? Perdónalo, es lo que le está diciendo. ¿Para qué le llevas la situación al pastor? Mejor perdónala. La Biblia dice que lo soluciones, que lo perdones. Pero así en cortito está dando el consejo. Primero es que no vayas allá, y la iglesia está llamada para traer orden y para juzgar aún cosas pequeñas, pero aún empieza a tratar con los miembros y dice, pues, y aún ni deberías de llevar esto a que juzguen la situación del problema que tienes, arréglalo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? No, me defraudó. Pues pudiera unir otras escrituras del Sermón del Monte. Bienaventurado cuando hablen mal de vosotros mintiendo. No, gozaos o alegraos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y otras muchas escrituras. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y luego, para cerrar, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y empieza a decir una lista de los que no heredarán el reino de Dios. El ministerio profético también se juzga, hermanos. El ministerio profético también, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, habla de, porque pues los dones del Espíritu Santo también está el don de profecía. ¿Sí? Y el don de profecía es cuando Dios habla, o sea, hay profetas verdaderos y hay profetas falsos. ¿Sí? ¿Y quién es el que va a juzgar este asunto? Dice que los profetas van a estar sujetos a los profetas. Y normalmente el pastor tiene un ministerio profético, pero profético, tenemos la palabra profética más segura. Entonces los pastores tenemos el conocimiento del Señor, o debemos de tenerlo para poder juzgar escrituralmente si lo que se está hablando el profeta está de acuerdo a la escritura. Porque si habla el profeta bajo el ministerio profético y menciona cosas que están fuera de la escritura, perdóname, pero no, debe de juzgar y de actuar y poner orden. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 14. Asimismo, 14:24, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Recuerdo cuando iniciábamos el ministerio, debió de haber pasado en el 2007 máximo, empezamos en el 2006. Tuvimos una ocasión a alguien que nos visitó, una hermana que en medio del servicio, estamos en la alabanza, y empezó pues como a profetizar, pero interrumpiendo la alabanza.
y mencionando algunas cosas que estaban fuera de orden. Entonces volteó el grupo de alabanza, ¿no? Porque ella estaba diciendo, pues, yo soy el Señor y quiero hablar a la iglesia. Entonces me voltearon, o sea, usted es el Señor, que hable el Señor, la pregunta. Y yo les dije, no, sigan cantando. Y poco a poco ella, pues, no atendimos la situación que estaba demandando ella, la atención para poder hacer uso de la palabra y dirigir. Y como había varios detalles, no quiero entrar, sí recuerdo varios asuntos, pero juzgué que no era propio lo que se estaba haciendo, ni para dónde iba a dirigir la iglesia. Entonces, continuamos, yo tomé, después prediqué, concluimos. Se fue enojadísima la profeta, diciendo que no quisimos oír la voz de Dios. Menos de un año me di cuenta que dejó a su esposo y se fue con alguien más. Dije, wow, Señor, tenga misericordia. Hay situaciones en las que sí necesitamos juzgar, pero situaciones específicas, pero situaciones como las situaciones de errores, hermanos. A veces hay errores entre el pueblo. Hay paja que entra al ojo de tu hermano. Y el mensaje es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a juzgar? ¿Vas a condenar? Considérate a ti mismo. Es muy fácil ver el problema del otro y juzgarlo, menospreciarlo y muchas veces hasta condenarlo por lo que sucedió, por lo que ves o por lo que entiendes que fue. Y aún, porque dice una paja, o sea, un error, aún los errores. Pero hay otras cosas que ni siquiera son errores y por eso dice el Señor que tengamos mucho cuidado en el juzgar. Mire, rápidamente sucedieron casos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el caso de Job, por ejemplo. El caso de Job, usted conoce la historia y pues ahora ya conocemos, sabemos qué clase de hombre era, porque dice la Escritura que Dios es el que estaba dando testimonio. Es bonito cuando la gente da testimonio de ti, la iglesia da testimonio de ti, tu familia da testimonio de ti. O sea, casi el testimonio es la opinión, ¿sí? La opinión de quién eres tú. Y tal vez la parte fuerte del testimonio es en tu casa. Está tremendo porque dicen allá afuera, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Pero si estás viviendo toda la vida con tu esposa, con tus hijos, hay un concepto de tus hijos, hay un concepto de tus hijas y hay un concepto de tu cónyuge, esposa y esposa de tu vida. O sea que tenemos un testimonio ahí interesante que necesitamos atender. Les comenté en una ocasión un detalle de un conferencista o pastor, no recuerdo quién fue, pero le dijeron a la esposa, pues expuso muy bien el tema que trajo. Dijo, oiga, qué bendecido, qué buen esposo le tocó. Y ella dijo, no, pues con eso dijo todo. A lo mejor el consejo estaba bien, pero quizá le faltaba aplicarlo a su vida. Bien, pues podemos tener, hermanos, buen testimonio en casa de tu esposo, de tus hijas, de tus hijos. Buen testimonio en la iglesia, que la gente habla muy bien de ti. En el trabajo, etcétera, etcétera. Pero usted se ha dado cuenta, hermanos, tristemente, de que hay situaciones de que pues sucede que engañaba a todos, él o ella. Y al final, ¿cómo es posible? No digo que la regla, pero cuando aquí hablamos de Job, Dios es el que estaba dando testimonio. Y aquí nuestro testimonio, debemos de pensar en ese nivel de testimonio, porque finalmente podemos hacer cosas buenas, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué la estamos haciendo? El Señor juzga desde aquí, desde el corazón. Entonces para el Señor no hay nada oculto, ¿verdad? Él, nuestras intenciones, nuestros intereses.
podemos orar mucho y ay, es hombre de oración. Ya vimos el asunto de la oración y dijo el Señor, cuando oréis no seas como los hipócritas, que ellos oran para que sean bien. No, pues ya reciben su recompensa. No, esto es muy espiritual. O cuando ayunes también, o cuando des, cuando cooperes. O sea, se levanta buen testimonio. Pero aquí, el buen testimonio, el más importante, es el que buscamos delante del Señor. Ahí sí, mire. Y digo, qué bendición que el pueblo de Dios conoce el carácter de Dios, porque a través de su palabra, a través de las predicaciones, pues sabemos que no hay lugar. El Salmo 139 dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Donde estemos. Así que sería una tontería sentir que estoy aquí nadie me ve. Fíjese nada más hasta dónde puede llegar la torpeza. Habló de los cristianos. Los del mundo, pues es su modus vivendus, ¿no? Ellos están cuidando que no los vean las personas que... Y al final sale a luz lo que se dijo en octubre del año pasado sobre el hijo de un funcionario de allá de Los Ángeles, que adoptó, y un morenito, que hablaron más, la líder, una hispana. No, pues se vino todo el asunto, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto, dice la palabra. Entonces el buen concepto se vino abajo. Tuvo que renunciar. Es noticia de, no sé si he escuchado eso ayer y hoy, o tiene 2 o 3 días. Tuvo que renunciar juntamente con un gabinete, porque hubo comentarios de una hispana, ¿no? A otro hispano, criticando a los de Oaxaca. Pues ella es descendiente de mexicanos, creo que aún tiene raíces indígenas la señora esta. Y qué triste, ¿verdad? Qué bendición que conocemos al Dios de la Biblia y que el Señor nos permita vivir una vida con temor. Aquí el Señor dice, no juzguéis. Y es muy fácil, hermanos, es muy fácil desaprobar muchas veces, como sucedió a Job, desaprobar al que Dios aprueba. Ellos no sabían que Job estaba pasando por una prueba que Dios había permitido, de acuerdo al capítulo 1 de Job. Pero el concepto de los más altos que encontramos en la palabra de Dios, de un hombre que Dios hace referencia a él, hay algunos en la Biblia, pero uno de ellos es Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios, se apartó del mal. Y le dice al mismo diablo, este es mi hijo. Como también dijo de Abraham, él es considerado amigo mío. O sea, este hombre, como se dijo de Moisés, dice, se levantarán profetas, pero ninguno que hable cara a cara con este. O sea, daba testimonio. Hay algunos personajes que eso es lo importante, ¿verdad? Pero fíjese, fueron amigos, de acuerdo al capítulo 4, fueron amigos de Job a consolarlo. Creo que está en el capítulo 3, los que fueron a consolarlos y vieron su situación desde lejos y se detuvieron. 3 amigos suyos. Y no eran cualquier persona. De acuerdo a todas las declaraciones que se encuentran en la palabra, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 32, porque en el 33 entra Eliud, otro que no estaba en la lista de los, sería el cuarto. No sé en qué momento llegó él, pero los 3 primeros, del capítulo 4 al capítulo 32, pues juzgándolo al varón. No, ¿sabes qué? Pasaron de ser amigos comprensivos que hasta llorar, estuvieron 7 días ahí condoliéndose de él. Pero algo sucedió en el capítulo 4, al principio, o sea, después de estar ahí, usted lee al final del capítulo 3, dice que sus amigos estaban, pues bien, había mucha, como dicen, mucha empatía, sentían lo que estaba pasando y se condolían, porque sabían que era un hombre, pues es que el carácter de un hombre de Dios no se oculta, es luz. Amén. No se puede vivir el cristianismo en el anonimato, que la gente no se dé cuenta que eres cristiano y que seas un gran cristiano. No, pues se necesita practicar.
Y ellos sabían que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Pero de pronto tenemos nuestro enemigo, hermanos. Él va, mire, es interesante. Capítulo 4, versículo 7. Y empieza el asunto, dice, recapacita ahora. Y empiezan ya no a condolerse, sino dice, a ver, vamos a ayudarte. Tú caíste en pecado y necesitas arrepentirte y pues hay esperanza para ti, etcétera, etcétera. Y eran personas conocedoras de la palabra de Dios, porque usted lee, perdón que insista en esta referencia, lee durante todos estos capítulos y va a escuchar de ellos unas personas que conocen el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y los preceptos por los cuales el Señor juzga, el carácter que hay en Dios para cuando la persona se arrepiente, etcétera. O sea, eran hombres doctos en la palabra. Es posible, hablando de este tiempo de aquí, que eran 3 pastores que fueron a consolar a un miembro destacadísimo, ¿verdad? Pero dice aquí, versículo 7, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Pues esto, la rectitud, pues no se destruye. El inocente no paga como tú estás pagando. Dice, como yo he visto, capítulo 4, versículo 8, como yo he visto los que aran de arar iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ellos le está diciendo, mira, de acuerdo a la ley de la cosecha, la siembra y la cosecha, la que hablamos en la introducción, pues como la palabra es perfecta, aunque todavía no se escribía, pues ya había la inspiración y ellos sabían ya en ellos el carácter de Dios. De acuerdo a la ley de la cosecha, pues tú estás cosechando lo que sembraste, my friend, mi estimado hermano Job. Así que recapacita. Me voy hasta el versículo 12 para adelantar. Quiero hacer algunas conclusiones de reflexión. Versículo 12 dice, el asunto también a mí me era oculto, pero ya lo descubrí. O sea, no entendía por qué estás pasando esto, me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ellos. Versículo 13, en imaginaciones de visiones nocturnas. Fíjese dónde fue la inspiración de este personaje, de esos amigos de Job. Cuando el sueño cae sobre los hombres, dice, me sobrevino un espanto y un temblor. Está diciendo el primer amigo de Job que habla con él. Le está declarando, dice, me sobrevino un espanto y un temor, me estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocía, y quedó, y oí que decía, o sea, se puso a escuchar al mismo diablo. Tuvo una revelación, pero no de un ángel, de un demonio, lo está describiendo. Y luego empieza a decir, ¿será el hombre más justo que Dios? Le está diciendo ese personaje a él, pero era un fantasma, hasta se le erizó la piel. Y él está diciendo, mira, y continúa con toda la lectura. Si usted la lee, se va a dar cuenta todos los argumentos. Fíjese, el enemigo puede usar argumentos bíblicos para destrucción. Aquí un ejemplo. Como Satanás también lo hizo en el desierto de la tentación, donde fue llevado el Señor. Con versículos bíblicos quería que el Señor cayera en desobediencia. Así que es muy fácil, hermanos, caer aún. No hablo no solamente de las personas que no conocen a Dios, pues juzgan sin saber y hacen juicios equivocados. Pero gente como esta que acabo de mencionar, otro que usted conoce la historia, el sacerdote Elí, que fue el penúltimo juez de Israel. Después de él fue Samuel. Samuel fue el último gobernador, juez y profeta.
En el tiempo de los jueces se gobernaba con un gobierno teocrático. O sea, las personas que temían a Dios son los que dirigían el asunto de cómo dirigir al pueblo. Y allí, el capítulo 1 usted encuentra la historia completa, pero ahí la historia habla de una mujer llamada Ana que anhelaba tener un hijo, porque en ese tiempo la cultura es que si no tenían hijo era como un oprobio, como una vergüenza, se sentían pues así, y ella deseaba, anhelaba, y cada vez que una vez al año iban a presentar sacrificios al templo donde estaba el sacerdote, cada vez era lo mismo que ella, su deseo, y se determinó, usted lee la historia, se determinó a venir al altar. Qué importante es presentar la petición con todo el corazón y con clamor desde el alma. Ella, mire, voy a leer el versículo 10, desde el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, pero lo hacía así como, o sea, como estaba ahí postrada, me la puedo imaginar, sin hacer un llorido que se escuchara en todo el templo. Ahí estaba en su lloro, pero lo hacía abundantemente, e hizo voto, promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, oh Dios de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es un voto de nazareo que estaba en los Levíticos, o sea, dedicado completamente a Dios. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía los labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Qué fácil nos equivocamos. Ahí está, una borracha aquí, se quedó en el altar. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, nos imaginamos, estamos hablando cuando juzgamos una situación, pues veo, interpreto, deduzco y afirmo, porque ya cuando va con ella no le va a preguntar hey, ¿cómo estás? Para ver si su percepción es la correcta. No, ya va y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? O sea, ¿cuántos días tienes borracha? Qué tremendo. Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Ya le explica. Dice la palabra del Señor, hermanos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Primera de Samuel capítulo 17, usted lo lee, pero ahí Eliab, hermano mayor de David, juzgó a David, porque David llegó ahí al valle donde un gigante llamado Goliat tenía en afrenta al ejército de Israel, diciéndole a Saúl: uno de ustedes nada más, y pelee conmigo, el que gane, el otro, el pueblo va a ser sus siervos, y si nosotros ganamos, y nadie se animaba, pues estaba, y así por 40 días, y llegó David. No leo todo el capítulo, pero su padre lo envió para que fuera a ver cómo estaban sus hermanos que estaban en el ejército. Él debió de haber tenido 15, 16 años, y fue y le llevó comida, queso, miel, etcétera, etcétera, no solamente para él, sino para Saúl. Y cuando llegó, escuchó y se indignó de lo que estaba pasando. Y el rey estaba preocupado y había ofrecido: quien se preste como voluntario para pelear, yo lo voy a hacer, a mi hija se la voy a dar por esposa, y ofreció varias cosas. Y él dice: ¿qué es lo que está ofreciendo él?
el rey. Y Eliab, su hermano mayor, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia. David con soberbia. Qué fácil, interpretamos mal. Y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y bueno, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? Como diciendo, diario, diario tienes algo contra mí. ¿Qué he hecho yo ahora? Esto es puro hablar. Como diciendo, yo ya estoy determinado lo que voy a hacer. Y se presenta, enseguida se presenta con el rey. Y él dice: yo me presento, lo voy a parafrasear. Y el rey dice: no, pues tú, el juicio que hacemos. Tú no, pues tú nunca has sido soldado, tú no puedes hacer frente contra él. Y le dice: no, mire mi rey. No, incluso le pusieron todo el asunto de militar, no podía con él. Dice: no, yo no quiero esto. No, nunca se había entrenado, no era un militar. Dice: no, mira, el Dios que sirvo es el que hace todas las cosas, ha estado conmigo en mis labores, etcétera, etcétera. La historia que usted conoce y la puede leer en detalle en el capítulo 17. Lo mismo el juicio que hizo, el concepto que tuvo el mismo Goliat de él, lo menospreció. A veces vemos, juzgamos y no, pues qué me dura. Dice: no, le voy a dar tu carne, se las voy a dar a los pájaros aquí para que. Y él le dice: mira, tú vienes a mí con espada y con hierro, pero yo vengo en el nombre del Señor, y hoy mismo vas a ver, Israel, que hay Dios en Israel, y hoy te voy a matar y voy a cortar tu cabeza. ¿Sí? Nos equivocamos. Se equivocó Eliab, se equivocó Saúl, se equivocó el mismo Goliat. Y capítulo 16, un capítulo antes, así como el mismo Elí se equivocó y era un sacerdote ya viejo, ¿no? O sea, con experiencia, no era un novato, se equivocó. También se equivocó Samuel, el gran profeta de Dios, de los más grandes profetas, cuando el Señor le dice: mira, ve y úngeme por rey. Yo te voy a decir a quién, porque el que yo he escogido, ese yo lo conozco, y ese tiene su corazón como el mío. Y lo envía ahí a Belén, a casa de Isaí. Y al estar ahí, pues para lo que iba, vaciaban el cuerno de aceite y declaraban unas palabras: delante del Señor estás ungido, y echaban el aceite, y era ungido del Señor por rey, porque era como en ese tiempo se gobernaba de esa manera. Y cuando llegó ahí, pues, ¿dónde están tus hijos? Y vio al primero, alto, yo creo que bien parecido, era militar, y lo vio y dice: delante del Señor estás ungido por rey. Y el Señor le habla: espérate. Con esto que voy a leer, hermano, voy a concluir por qué razón el Señor no nos prohíbe juzgar, con excepción de ciertos juicios que hablé. Capítulo 16. Me brinqué varias notas, a ver si aquí lo encuentro. Primera de Corintios, perdón, Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón.
Y enseguida pasó, llamó a Abinadab, tampoco, llamó a Sama, tampoco, llamó a todos sus hijos, dice, pues ya no te queda ninguno, dice, sí, tengo uno allá cuidando las borregas, dice, pues tráelo porque no vamos a sentarnos a comer hasta que venga él. Y era el que Dios había escogido. Dice el Señor el día de hoy, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y la actitud que normalmente está en el versículo 3, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras el error de tu hermano? Porque paja significa error. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Y cómo dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Porque bajo el error, hermanos, yo creo que aquí la prohibición es, y somos muy fácil, hermanos, a ver situaciones entre nosotros como, y no hablo solamente de la congregación, en general, el mundo cristiano. A mí me da muchas veces tristeza como hay declaraciones, suben en las redes sociales críticas de una iglesia para otra. Parece que la guerra está entre los cristianos, que esto sí, que esto no, y que esto allá, y que por qué le dicen así, que no debe ser así, y por qué esto y aquello. Alguien subió, ¿por qué le dicen pastora? La esposa de pastor no se llama pastora, se llama esposa de pastor. O sea, tú en tu congregación, mire, capítulo 14 de Romanos. Y es triste de que vemos lo que y en este caso habla de defectos. Si es una viga, es un defecto. Dice el versículo, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. El versículo está diciendo, la paja significa error, hay un error, una falta, algo cometió, algo estaba mal en la vida de tu hermano. Aquí dice, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? No que ignoremos a nuestro hermano, porque dice allí, saca primero la viga. O sea, la viga significa que muchas veces nosotros estamos ausentes de compasión, de misericordia, ¿sí? Es muy fácil, hermanos, que ejerzamos misericordia y compasión y comprensión y ayuda, que es lo que se necesita cuando alguien cae en una falta. Si alguien de nuestros hermanos, alguien dijo, la única guerra el único ejército, donde no se ayuda a los soldados caídos es en el ejército de la iglesia, y no debe de ser así, porque cuando pues alguien que cae es un soldado herido, y a veces la tendencia es, no, pues es el juicio. Primero necesitamos quitarnos la viga. La viga es la falta de nosotros de misericordia, de compasión. Necesitamos llenarnos de misericordia, de compasión, de comprensión, para poder ayudar a aquel que tiene la situación por la que está pasando. El capítulo 14 de Romanos, con esto vamos a concluir. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vuelvo a repetir, casi es una repetición del versículo, no juzguéis,
pero aquí dice, ¿por qué juzgas nosotros somos criados del Señor? Amén. Siervos, somos criados del Señor. Entonces, cada uno de ustedes es criado del Señor. El Señor nos dice, ¿por qué juzgas a mis criados? No sabes, aquí está parafraseando, si cayó, dice, para su propio Señor estará en pie, ¿no? Cae o está en pie. Pero fíjese ahí, esta parte se me hace muy interesante, dice, pero estará firme, porque poderoso Dios, el Señor, para hacerle estar firme. O sea, el plan de Dios siempre es la restauración. Este versículo está muy interesante. Que el Señor nos conceda, hermanos, entender que para nosotros, como iglesia del Señor, está prohibido juzgar a la ligera y juzgar para menosprecio y para condenación. Yo creo que a eso se refiere. Aunque el Señor no está diciendo que no estamos viendo, porque de pronto los errores se ven, que hay paja. Pero ¿cómo vamos a tratar la paja? Es el mensaje. No va a ser con juicio condenatorio. Va a ser, el plan de Dios es sacar la paja del ojo de tu hermano. Y si tu hermano ya no tiene paja, ya va a estar sano. Amén. Puestos en pie, hermanos, que el Señor nos ayude a entender y aplicar estos preceptos. En toda congregación hay, creo que se mencionó, alguien mencionó los hermanos que ya no están con nosotros. Creo que el hermano Dani mencionaba, que Daniel dice que el Señor nos permita llevar palabra de esperanza, palabra de restauración, porque para esto nos llamó el Señor. Hay una paja que le está impidiendo ver el camino del Señor y caminar en él, y están extraviados. Pero ¿qué vamos a hacer? Dice aquí que nuestro deber es sacar la paja, pero no con juicio de discriminación ni con juicio condenatorio. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, esta noche. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Bueno eres, y tu misericordia aún, Señor, en estos aspectos. Quisiéramos, Señor, y el plan, Señor, es, como dice tu palabra, capítulo 5, versículo 48, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero la verdad, Señor, que seguimos luchando cada día, Señor bendito. Permítenos, Señor, reconocer y restaurar cualquier falta que cometamos delante de ti cuando lo hacemos, sin duda, con algún semejante, o aún, Señor, alguna falta directamente contigo, Señor, perdónanos. Pero hoy, Señor, nos recuerdas esto tan importante, y en ocasiones, Señor, es triste que olvidamos este asunto y tomamos juicios que no nos correspondan. Tus discípulos, o más bien en la parábola de la cizaña y el trigo, dijeron los labradores: Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? Dice, no son ustedes los que la van a quitar, no. Porque nosotros no podemos, porque quitar cizaña nos llevaríamos también el trigo. Señor, permítenos voltear siempre a ti, a tu consejo, y vivir, Señor, para ti. Que podamos, como se nos recordó el libro de Santiago, los últimos versículos: si tu hermano se ha desviado y lo haces volver, cubrirás muchas faltas, restaurará la vida de la persona. Hay trabajo que hacer, Señor, y nos has llamado para, de acuerdo a esta cita que lo hemos entendido, Señor, el mensaje principal es restauración, a diferencia de muchas veces juicio y condenación. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones, y si Dios quiere, aquí estamos el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga.